La lluvia era implacable esa tarde, golpeando el parabrisas de mi viejo Subaru cuando entré al estacionamiento de la guardería en el noreste de Portland. Mi teléfono vibró en el portavasos, un ping agudo que cortó el ritmo de los limpiaparabrisas. Lo miré, esperando el texto habitual de Christopher sobre cómo hacer la compra o la última obsesión de Mia con el yogur de fresa. En cambio, las palabras en la pantalla me dejaron sin aliento. Asterisco mudarse a Barcelona con Clare. Transferí ahorros a mi cuenta. Buena suerte con el alquiler asterisco. Mis dedos se congelaron en el volante, el mundo se redujo a esa pantalla brillante. Mia, mi hija de 5 años, estaba dentro, probablemente agarrando su mochila salpicada de pintura, esperando a que le firmara la salida. Yo era Elena Harper, de 38 años, una ilustradora independiente que había cambiado los plazos de diseño nocturnos por cuentos antes de dormir. Y ahora aparentemente la exesposa de Christopher Caldwell que acaba de detonar nuestra vida con un solo texto. Nuestros ahorros fueron de $145,000 acumulados a lo largo de 9 años de matrimonio, cada trabajo independiente y cada vacaciones perdidas. La cuenta corriente tenía $412. El alquiler de $2,400 debía pagarse en 4 días. Me obligué a salir del auto y la lluvia empapó mi sudadera con capucha mientras cruzaba el estacionamiento. En el interior, la guardería olía a crayones y zumo de manzana, un caos reconfortante. Mia corrió hacia mí, sus rizos oscuros rebotando y su voz brillante. «Mami, ¿trajiste mi galta de conejito?» Me arrodillé, ocultando una sonrisa que parecía una mentira. «Hoy no, cariño. ¿Qué tal si tomamos un poco de camino a casa?» Mis manos temblaron mientras firmaba en el portapapeles, la alegre charla de la maestra de la guardería se desvaneció en estática. El texto de Christopher dio vueltas en mi mente, cada palabra era un nuevo corte. Clare era su asistente, toda tacones afilados y ambición aún mayor, y siempre se demoraba demasiado en las fiestas de su oficina. Ignoré las señales de advertencia, sus trasnochas, el teléfono bloqueado, la forma en que ignoraba mis preguntas con una risa. Ahora esos carteles eran un cartel de neón. En el auto, Mia se acomodó en su asiento elevado y tarareó una canción sobre el arco iris. ¿Papá va a hacer tacos esta noche?, preguntó. Sus ojos marrones se encontraron con los míos en el espejo retrovisor. «Papás de viaje», dije, las palabras tenían un sabor amargo. «En su lugar comeremos pizza». Su rostro se iluminó, ajeno a las fallas que se agrietaban debajo de nuestras vidas. Escribí una respuesta a Christopher asterisco, gracias por el aviso asterisco. 3 palabras para enmascarar el grito que se acumula en mi pecho. Mi corazón latía con fuerza, no solo por la ira, sino por el repentino y asfixiante peso de la supervivencia. ¿Cómo puedes mantener un techo sobre la cabeza de tu hija cuando tu mundo ha sido destruido? Agarré el volante con más fuerza, el horizonte de Portland se desdibujaba bajo la lluvia, y juré que Mia nunca me vería romperme. De vuelta en nuestro pequeño apartamento de Portland, coloqué a Mia frente a su caricatura favorita, sus risas de ancla fugaz en la tormenta. La lluvia nos había seguido hasta casa, tamborileando contra las ventanas mientras yo marcaba el número del banco. Mi estómago asintió. La voz del representante fue educada, distante, confirmando que Christopher había vaciado nuestros ahorros por $145,000 en una cuenta a la que no podía acceder. «Como es una cuenta conjunta, señora, no hay nada que podamos hacer», dijo. Revisé nuestra cuenta corriente en línea, $412. Ni siquiera alcanza para comprar alimentos y servicios públicos, y mucho menos para el alquiler. Me hundí en el sofá, el peso de la traición de Christopher presionando contra mis costillas. Hace N años, en una conferencia de diseño en Seattle, me dejó boquiabierto con notas escritas a mano guardadas en mi cuaderno de bocetos y promesas de una vida construida juntos. Entonces yo era diseñador gráfico y ascendía en una pequeña empresa. Mis sueños se alimentaban del café nocturno y la ambición. Christopher, un experto en marketing, tenía una sonrisa que podía vender cualquier cosa, incluido un futuro en el que yo creía. Nos casamos rápidamente.
nos mudamos a Portland para mi ascenso y compramos un pequeño condominio junto al río Willamette. Cuando llegó Mia, volví a trabajar como autónomo, intercambiando presentaciones en la sala de juntas por cuentos antes de dormir, mientras la carrera de Christopher nos ayudaba. Pero se habían formado grietas. Cargos inexplicables en nuestra tarjeta de crédito, cenas y hoteles aparecieron hace 2 años después de que vendimos nuestro condominio para financiar la puesta en marcha de un amigo de Christopher, una empresa que colapsó en meses. Él había ignorado mis preguntas, citando riesgos de mercado, y yo había confiado en él, ignorando los recibos de las cenas nocturnas que, según él, eran reuniones con clientes. Su madre Margaret nunca ayudó. Ella irrumpía en nuestras vidas desde Seattle, haciendo sonar sus tacones de diseñador con desaprobación. Mia necesita disciplina. Elena decía, sus ojos recorriendo mis jeans manchados de pintura. Eres demasiado suave. Christopher nunca me defendió. Su silencio es una traición silenciosa. Mi teléfono sonó, destrozando el recuerdo. La voz de Margaret era helada. Elena, ¿qué has hecho? Christopher dice, le alejarás a Mia a menos que te pague más. Agarré el teléfono atónita. Christopher me dijo que se mudará a España con Clare. Se llevó nuestros ahorros. Margaret, no soy yo quien miente. No te hagas la víctima, espetó. He visto los textos. Estás amenazando con interrumpirlo. De su hija. Sus palabras fueron un puñetazo y revelaron el juego más profundo de Christopher. No se estaba yendo simplemente. Estaba contando una historia para presentarme como el villano. Terminé la llamada con las manos temblando, no solo por la ira, sino por el miedo incipiente de que esta pelea fuera más grande que el dinero. Se trataba de Mia, de la verdad, de la vida que le había prometido. La miré sonrojarse alegremente en el suelo y sentí que una resolución se endurecía dentro de mí. Christopher pensó que podría borrarnos. Estaba equivocado. A la mañana siguiente, después de dejar a Mia en la guardería, conduje hasta la oficina de Christopher en el centro. El Portland llueve una cortina gris sobre la ciudad. Necesitaba respuestas, necesitaba ver su rostro, creer que el hombre con el que me había casado no era tan cruel. La sonrisa de la recepcionista se desvaneció cuando pregunté por él. Señor Caldwell renunció la semana pasada, dijo, mientras jugueteaba con un bolígrafo. Ayer fue su último día. La semana pasada. Mi voz sonó hueca como si perteneciera a otra persona. Estuvo aquí el lunes. Ella evitó mis ojos. Presentó su dimisión hace 2 semanas. Lo siento, no puedo hablar de asuntos de personal. 2 semanas. Mientras yo planeaba la exposición de arte preescolar de Mia, Christopher había estado desmantelando nuestra vida. Le di las gracias, con las piernas entumecidas mientras caminaba hacia el ascensor, asimilando la verdad. Esto no fue impulsivo. Fue calculado. En el estacionamiento llamé a Sam, el amigo de Christopher, quien siempre había sido amable pero distante. Hola, Elena, respondió con voz cautelosa. ¿Estás bien? Lo sabías, dije, las acusaciones se escaparon. Sabías que se iba. Su silencio fue respuesta suficiente. Me hizo jurar que no lo diría, dijo finalmente Sam. Dijo que necesitaba un descanso limpio. Que Clare lo hizo feliz y que tú y Mia estarían mejor sin él. ¿Feliz? La palabra ardió. Él tomó nuestros ahorros, Sam. ¿Te dijo eso? Jesús. No, dijo en voz baja. Es que no pensé que llegaría tan lejos. Colgué la tremenda herida fresca. De regreso a casa, una carta certificada esperaba la petición de divorcio de Christopher presentada hace una semana indicando su dirección en Barcelona y renunciando a todos los derechos de paternidad sobre Mia. Una nota de su abogado afirmaba que tenía ahorros sustanciales para cubrir nuestras necesidades, mentira que torció el cuchillo. Busqué en el escritorio de Christopher, desesperada por encontrar algo con que defenderme. En un cajón, debajo de billetes viejos, encontré un sobre dirigido a Margaret. Dentro de una tarjeta de cumpleaños con una nota asterisco mamá,
Gracias por el depósito del apartamento en Barcelona. Claire y yo estamos ansiosos por mostrarte nuestro lugar. No podría haber hecho esto sin ti. Con cariño, Cristóbal. La tarjeta estaba fechada hace 3 meses cuando Christopher mencionó por primera vez su ascenso. Margaret no solo sabía que había financiado su fuga. Me temblaron las manos mientras fotografiaba la tarjeta. Rabia y claridad chocando. Ya no se trataba de salvar nuestro matrimonio. Se trataba de salvar el futuro de Mia. Me senté frente a Anna GWYN en su modesta oficina de Portland. El río Willamette brillando a través de la ventana. Anna, una abogada de divorcios recomendada por un viejo amigo de la universidad, tenía una calidez sensata que me estudió. Le entregué la petición de divorcio, los extractos bancarios y la foto de la nota de Christopher a Margaret. Él tomó todo lo que dije, mi voz se quebró. Y está tratando de convertirme en el malo. Los ojos de Anna se entrecerraron mientras revisaba los documentos. Lo que hizo Christopher no es del todo ilegal. Las cuentas conjuntas le dan acceso, pero es despreciable. A los jueces no les agrada esto. Podemos solicitar manutención infantil de emergencia e intentar congelar sus bienes. Ella se inclinó hacia adelante. Necesitamos pruebas de que está obteniendo ingresos mientras elude sus responsabilidades. Asentí, sosteniendo capturas de pantalla del mensaje de texto de Christopher y la transferencia bancaria. Esa noche, mis padres llamaron desde Eugene. Sus voces son un salvavidas. Estamos cubriendo tu alquiler, dijo mamá con firmeza. No estás sola, Elena. Su apoyo alivió el nudo en mi pecho, dándome espacio para respirar y luchar. Más tarde, mientras Mia dormía, volví a buscar en el escritorio abandonado de Christopher. En nuestra computadora portátil compartida, encontré un correo electrónico sin olor en sus borradores dirigido a Claire con un currículum adjunto que enumeraba su nuevo trabajo en Geraisen Global en Barcelona a partir de 2 días después de su mensaje de texto. Mi corazón se aceleró. Esta era la prueba que Anna necesitaba. Se lo envié, mis dedos temblaban con una mezcla de esperanza y furia. Christopher pensó que podía desaparecer, pero yo estaba encontrando los hilos de sus mentiras, deshaciéndolos uno por uno. Por Mia, me volvería implacable. En el silencio de la medianoche, con los suaves ronquidos de Mia saliendo de su habitación, me senté a la mesa de la cocina con el portátil de Christopher abierto. Recordé sus contraseñas predecibles, el cumpleaños de Mia, nuestro aniversario, y las probé en su almacenamiento en la nube. Funcionó. Carpetas abiertas, cada una con una parte de su traición, confirmaciones de transferencia, correos electrónicos a Claire y un documento etiquetado como plan de custodia. Se me revolvió el estómago al leerlo. Christopher y Margaret planearon utilizar mi depresión posparto, que había superado con terapia, para presentarme como una persona inestable. Madre y llevar a Mia a España. Las palabras se volvieron borrosas mientras las lágrimas picaban en mis ojos. Confié en Christopher durante esos meses oscuros posteriores al nacimiento de Mia, cuando el sueño era un extraño y la desesperación se aferraba como una niebla húmeda. Parecía comprensivo, me trajo café y me instó a ver a un terapeuta. Ahora lo vital como era. Munition. Peor. El mensaje de texto de Margaret para él. Fechado hace meses. Lo expuso. Una vez que esté instalado en España, podemos presionar para obtener la custodia. Su historia nos da influencia. ***. Entre los archivos había una captura de pantalla de una cuenta de las Islas Caimán con nuestros 45,000 pesos configurada con la ayuda de Margaret hace años. El descubrimiento no fue solo un salvavidas financiero. Era una prueba de su conspiración. Le envié todo a Anna. Mis manos tiemblan, no por miedo, sino por un fuego creciente. Christopher y Margaret pensaron que podían borrarme de la vida de Mia. No sabían que lucharía como el infierno para mantenerla a salvo. Mi teléfono sonó mientras ayudaba a Mia con un proyecto de pintar con los dedos. Su risa fue un breve respiro. Se desconocía el número, pero la voz era inconfundible. Claire, con su confianza habitual desgastada.
Elena, tenemos que hablar, dijo. Christopher se está desmoronando y ya terminé. ¿Por qué debería importarme? Pregunté, manteniendo la voz baja para que Mia no me escuchara. Él también está escondiendo dinero para mí, dijo Clare. Otra cuenta en Liechtenstein por más de $200,000. Reservó un vuelo a Portland mañana y está trastornado. Me preocupa lo que hará. Salí al balcón. El horizonte de Portland se oscurece bajo las nubes. ¿Qué quieres, Clara? Protección, dijo. Si te doy pruebas, necesito inmunidad. Christopher vendrá a buscarme cuando sepa que hablé. Consulté a Anna, quien llegó a un acuerdo, inmunidad para Clare a cambio de documentación completa. Por la noche, Clare envió extractos bancarios que mostraban la cuenta de Liechtenstein, además de una declaración jurada que detallaba el plan de meses de Christopher y Margaret para abandonarnos y proteger a Mia. Su traición a Christopher no fue lealtad hacia mí. Fue autoconservación, pero me dio la pieza final que necesitaba. Mientras guardaba los archivos, mi corazón latía con una extraña mezcla de temor y triunfo. Christopher iba a regresar, pero yo estaba lista. El juzgado de Portland era un edificio frío e imponente, pero la presencia constante de Anna me tranquilizó mientras nos preparábamos para la audiencia de emergencia. Dentro, nos enfrentamos al abogado de Christopher, un hombre elegante con un traje hecho a medida, y, para mi sorpresa, a Margaret. Su rostro es una máscara de desdén. «Deberías dar vergüenza, Cecil». Pero Anna la interrumpió, advirtiéndole que la llamarían como testigo por ayudar en el abandono de Christopher. En la sala del tribunal, Anna expuso su caso con precisión quirúrgica. El texto de Christopher, los ahorros agotados, el trabajo en Barcelona, las cuentas de Caimán y Liechtenstein, y la conspiración para la custodia. El documento del plan de custodia que detalla su intención de utilizar mi depresión en mi contra atrajo una mirada aguda del juez. El abogado de Christopher intentó presentarme como el agresor, pero el juez lo silenció. «Ya he visto suficiente», dijo con voz acerada. Ella accedió a nuestras mociones. Las cuentas de Christopher fueron congeladas. Recibí la custodia total temporal de Mia y Christopher fue restringido a visitas supervisadas. Cuando nos fuimos, la mirada de Margaret me siguió, pero sentí un destello de victoria. Por primera vez, no solo estaba sobreviviendo. Estaba contraatacando y ganando. A la mañana siguiente sonó mi teléfono. Un número internacional. Soy Lucía Vega, Recursos Humanos en Geraisen Global, Barcelona. Una mujer dijo, recibimos un correo electrónico suyo sobre el empleo de Christopher Calvel. Fue despedido ayer por cuestiones legales no reveladas. No envié ningún correo electrónico. Dije, se me acelera el pulso. Lucía envió el mensaje supuestamente mío con afirmaciones distorsionadas sobre la disputa por la custodia de Christopher y copias de mis documentos legales. Mi apartamento estaba intacto, lo que dejaba a una sospechosa, Margaret. Ella me visitó después del mensaje de texto de Christopher, ofreciéndome apoyo mientras revisaba mis archivos. Esta fue su decisión para sabotear el trabajo de Christopher, asegurando que no pudiera pagar la manutención y debilitando nuestra orden judicial. Christopher llamó minutos después con la voz ronca de rabia. «Hiciste que me despidieran, Elena». «Era tu madre», le dije enviándole el correo electrónico. «Revise los documentos». Ella tuvo acceso cuando estuvo aquí. Se quedó en silencio y luego murmuró, «Te devolveré la llamada». Una hora más tarde, envió mensajes de texto entre él y Margaret, revelando su plan para socavarme desde el principio, incluyendo presionar por la custodia de Mia pintándome como inestable. La traición fue en ambos sentidos. Christopher no conocía el alcance total de su manipulación. Le envié todo a Anna, quien presentó cargos por fraude de identidad. Los planes de Margaret se estaban desmoronando y yo estaba un paso más cerca de la justicia. Con las pruebas de Claire en la mano, Anna consiguió una orden de restricción de emergencia horas antes de que el vuelo de Christopher aterrizara en Portland. La seguridad del aeropuerto lo detuvo, cumpliendo orden y citación para la audiencia del día siguiente.
Su llamada desde la oficina de seguridad fue venenosa. Vine a arreglar esto cosa, Selena, con un billete de ida. Respondí que la información de Claire era cierta. Nos vemos en la corte. La audiencia fue un ajuste de cuentas. Ana presentó el relato de Liechtenstein, la conspiración para la custodia y el fraude de identidad de Margaret. El abogado de Christopher fracasó y su defensa se desmoronó bajo el peso de la evidencia. El juez ordenó una contabilidad forense, descubriendo no solo nuestros $45,000, sino también fondos adicionales que Margaret había escondido para Christopher. La sala del tribunal se sentía electrizada. Cada decisión era un ladrillo en la pared que estaba construyendo en torno al futuro de Mia. El desafío de Christopher se desvaneció, sus ojos encontraron los míos con algo parecido al arrepentimiento. Pero había terminado de buscar al hombre que creía conocer. Los meses posteriores a la audiencia trajeron una justicia silenciosa. La contabilidad forense expuso los fondos ocultos de Christopher y Margaret, lo que dio lugar a sanciones civiles para ambos. Margaret enfrentó cargos de fraude de identidad y su posición social se desmoronó cuando su club de campo de Seattle se enteró de sus acciones. La reputación de Christopher en el mundo del marketing de Portland se derrumbó y su abandono se detalla en registros públicos judiciales. Rara vez usaba sus derechos de visitas supervisadas, desapareciendo de la vida de Mia como una sombra. Clara regresó a España. Su acuerdo de inmunidad supone una clara ruptura con el caos de Christopher. Con los fondos recuperados, compré un acogedor condominio en el Distrito de las Artes de Alberta en Portland, cuyas paredes brillaban con las pinturas de Mia. Regresé al trabajo de diseño a tiempo completo en una empresa que valoraba mi talento y ofrecía horarios flexibles para madres solteras. Mia prosperó en su nuevo preescolar y su risa llenó nuestra casa. Una noche, mientras la arropaba en su cama con temática de conejitos, me preguntó, ¿Papá visitará alguna vez a mamá? No lo sé, cariño, dije cepillando sus rizos. Pero somos suficientes, tú y yo. Su sonrisa fue mi ancla. El texto de Christopher, buena suerte con el alquiler, tenía la intención de quebrarme. En cambio, despertó una fuerza que no sabía que tenía, forjada en el fuego de la traición y atemperada por el amor por mi hija. Ya no estaba simplemente sobreviviendo. Fui construyendo una vida pincelada a pincelada. A todos los que han seguido este viaje, gracias. Has caminado conmigo a través de traiciones, batallas y victorias difíciles. Si la historia de Elena y Mia te conmovió, dale a suscríbete y únete a nosotros. Cada lienzo que pintamos cuenta una historia de resiliencia, amor y nuevos comienzos. Sigue creando tu propia verdad y te veré en el caballete.